La luz de la conciencia lentamente comenzó a reemplazar el puro pánico, el miedo, la oscuridad, el frío helado del sueño. La necesidad de correr, huir lo más lejos posible de esa puerta. Su cuerpo se estremeció al pensar en esa cosa detrás de la puerta de hierro, la cosa que intentaba desesperadamente escapar, atraparlo, lo más probable es que le desgarrara la carne. La sensación finalmente se calmó cuando su sueño se volvió más y más nebuloso, y su memoria se volvió distante. Solo una cosa estaba clara. La ira y, el rojo. El brillante rojo carmesí que sintió detrás de la puerta oxidada. Sintió algo pesado en su brazo. Algo muy pesado, pero suave, pero el entumecimiento era inquietante como el infierno. Cuando abrió los ojos lentamente y giró la cabeza hacia un lado, vio una cabeza de color rojo y descansando sobre sus brazos cruzados, exactamente en su brazo, presionando sus venas. Lentamente se movió, con cuidado de no despertarla, para deslizar tiernamente su mano. Toroku se sentó lentamente en la cama, consciente de no perturbar el sueño de la niña, y lentamente giró la cabeza hacia la habitación blanca para encontrarse con un par de orbes azules y una cara tiernamente sonriente bajo mechones rubios. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas? ¿Quién eres tú? La cara del adolescente reflejaba confusión mientras miraba a su compañero. La pequeña sonrisa se desvaneció inmediatamente de la cara de Minato. Reprimió un grito de asombro y sus ojos ahora estaban llenos de preocupación, su boca se abrió lentamente en su sorpresa. Un momento después, su rostro reflejaba enojo, luego molestia, ya que Toroku no pudo contenerse por más tiempo, apretando las manos sobre su boca, tratando de contener el sonido de su risa, listo para salir de sus pulmones. No pudo evitar el temblor violento de su cuerpo causado por la risa contenida. Una almohada blanca, loablemente blanca, lo golpeó con fuerza en la cara del camino de Minato, pero la atrapó fácilmente antes de que pudiera golpear la cabeza de Kusina y perturbar sus sueños. Después de medio minuto de lucha casi silenciosa, sintió que algo se movía lentamente a su lado, y cuando miró hacia abajo, se encontró con dos ojos verdes llenos de preocupación que lo miraban. ¡Hey! ¿Cómo te sientes? Kusina observó al adolescente aún temblorosa con una mirada preocupada en su rostro, juzgando mal el temblor. Demasiado bueno, respondió Minato en lugar de Toroku después de un resoplido irritado, y el adolescente se echó a reír, señalando hacia él. Eso no tenía precio. Si solo pudieras ver tu cara. Realmente eres un idiota. Toroku agitó su mano en tono de disculpa, y su risa se redujo a pequeñas risas. Eso fue simplemente gracioso. Esa fue una broma realmente mala, ¿sabes? ¿Qué broma? Kusina se había enderezado en su silla, sus ojos mostraban una curiosidad infantil. Fingió amnesia, el pelirrojo se volvió hacia Toroku con una mirada orgullosa y le dio una palmada en el hombro con aprobación. Hey, Minato. ¿En serio? ¿Qué pasó después de que los dos de Kumo se fueron? Está un poco nublado. Sus dos compañeros compartieron una mirada preocupada, antes de que Minato se volviera hacia el adolescente para responder su pregunta. El golpe había cortado tu arteria y te desmayaste debido a la pérdida de sangre. Kusina pudo curarte y estabilizar tu estado hasta que llegamos a Konoha y al hospital. Te desmayaste por 3 días. Capturamos al renegado junto con el desplazarse. 3 días. Los ojos de Kusina se oscurecieron y apartó la mirada del sorprendido adolescente. Fue su culpa. Toroku podría haber muerto fácilmente debido a su pequeña mascota. Ella sacudió la cabeza cuando las imágenes inquietantes volvieron a su cabeza. Estaba presionando sus manos con fuerza al lado de la clavícula, donde un colmillo afilado desgarró la arteria de Toroku, canalizando la mayor cantidad de chakra en la herida que pudo, tratando desesperadamente de detener el sangrado. Casi lo tuvo, cuando sintió que alguien le agarraba el alma, la arrancaba de su cuerpo y la empujaba hacia el interior del adolescente. El familiar chakra rojo comenzó a burbujear a su alrededor, moviéndose independientemente de su voluntad, envolviendo su piel y extremidades, superando la luz verde en sus manos, moviéndose hacia el cuerpo de Toroku, retorciéndose como una serpiente, antes de que pudiera detenerlo o apartar las manos. Ella vio en cámara lenta como la energía roja carmesí contaminada lo llenaba, burbujeando en la herida, moviéndose y comportándose como lava, derritiendo la carne. Solo unos segundos después comienzan a reconstruir los tejidos de la nada, mientras Toroku
Ella suspiró mientras veía cómo las dos rubias discutían sobre la fecha de lanzamiento de Toroku. Pero estaba agradecida por Minato porque no reveló la verdad. Lo que realmente sucedió, su desagradable secreto, sobre su pequeño inquilino, ni siquiera debería estar vivo, después de que ese chakra contaminado entró en su sistema. Pero los médicos dijeron que estaba bien, que se curó por completo sin dañar las bobinas de su chakra, y que el chakra del zorro ya dejó su cuerpo sin dejar rastro de que hubiera estado allí. Pero no podían entender por qué no estaba ganando conciencia. Después de la primera serie de exámenes, ni siquiera pudieron señalar una fecha, solo que podrían ser horas, días o semanas. Todo el equipo se había preocupado y siempre había alguien a su lado, esperando que despertara. Incluso Kakashi. Minato fue el más destrozado. Ella sabía que a pesar de su apariencia sospechosa y repentina, él hizo una debilidad por su pariente recién descubierto. Un suspiro preocupado abandonó sus suaves labios y giró sus ojos verdes hacia el Chunin. ¿Por qué saltaste entre mí y el ataque? Toroku cerró los dientes y lentamente movió su cabeza hacia la hasta ahora silenciosa cocina. Sabía que esto llegaría, pero tampoco tenía respuestas todavía. No sé, no estaba pensando en ese momento. Podría haber desviado ese ataque. Yo, no sé qué decir. Miró los orbes azules de Minato, esperando cualquier tipo de indicio o emoción, pero su rostro permaneció ilegible. Miró hacia abajo en su cama y comenzó a jugar con una arruga en la sábana blanca. Todo sucedió demasiado rápido, se movió sin pensar en el momento en que vio el ataque. Sin pensar, sin medir que Kusina podría desviarlo o saltar fuera del camino. Sabía que era lo más estúpido que podía haber hecho, pero en ese mismo momento parecía ser lo correcto. Y antes de eso, fue en contra de la orden de Minato. Kusina, ¿podrías dejarnos solos por un tiempo? Minato se volvió hacia el pelirrojo, su rostro estaba tranquilo sin ninguna emoción para leer. Toroku sintió que su pecho se apretaba y su ritmo cardíaco aumentaba cuando la preocupación se apoderó de su mente. Kusina solo asintió y salió de la habitación, enviándole una cálida y alentadora sonrisa. El joven Chunin inmediatamente abrió la boca cuando la puerta se cerró detrás del pelirrojo, pero no tuvo el coraje de enfrentar a su hermano. Lo sé, desobedecí una orden directa, pero la idea de tener que dejarte allí, yo, simplemente no podía hacer eso. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Minato no respondió, solo lo miró con ojos tranquilos. Finalmente dejó escapar un pequeño suspiro y se acercó a la cama para tomar el asiento anterior de Kusina, al lado de Toroku. Escucha Toroku, no estoy enojado contigo. Pero en el futuro, considera esto. Si doy una orden, es porque hay causas detrás de ellos. Minato dejó que sus palabras se asentaran, antes de continuar. Te dije que te retiraras porque Kusina y yo podíamos manejar a esos dos. Kakashi no estaba listo para ese nivel de oponentes, y porque todavía no conocemos todo tu potencial. Tú tampoco. Fuiste imprudente, entiendo por qué querías quedarte. Realmente. Pero no solo amenazaste el resultado de la misión, sino que amenazaste la vida de tu compañero de equipo, y la tuya. Me dijiste que no querías volver a sentir pena, ni yo, la próxima vez que te diga que retrocedas y me dejes atrás, lo harás. Toroku no respondió de inmediato, todavía estaba mirando su regazo. Lentamente cerró los ojos, dejando que sus emociones voladoras se calmaran antes de que finalmente lograra girar hacia Minato y mirarlo directamente a los ojos. No puedo hacer eso, no dejaré a nadie atrás. Especialmente no a mi familia. Minato colocó su mano sobre su frente y lentamente comenzó a masajear su cabeza, tratando de aliviar su inminente dolor de cabeza. Toroku, no puedes. Por favor, no sé quién era o de dónde vengo, pero sé una cosa segura de mi pasado. No era el tipo de persona que voluntariamente dejaría a alguien atrás. Minato no respondió, dejaron caer el silencio sobre ellos. Afortunadamente, una enfermera abrió la puerta para ayudarlos a salir de su situación, y después de una larga pelea con el adolescente, ella accedió a hablar con los médicos sobre su salida temprana. Deberías quedarte aquí por 1 o 2 días más. Odio los hospitales, tendrás que volver a aplicar los sellos si quieres obligarme a quedarme aquí más de lo absolutamente necesario. Eso en realidad no es una mala idea. Muy divertido. Toroku, no habíamos terminado con nuestra pequeña charla.
Pero eso es suficiente por hoy, creo. Él solo asintió y no compartieron más palabras entre ellos. Salieron juntos del hospital. Toroku ahora estaba sentado al lado de uno de los 3 postes gruesos que sobresalían del suelo de su campo de entrenamiento dedicado, donde apareció por primera vez en Konoha. Después de que finalmente fue dado de alta del hospital y regresó a su departamento, después de 2 horas de mirar al techo, decidió dar un paseo. Sus piernas se movieron por separado de su cerebro, y al final se encontró aquí. Estaba empezando a llegar tarde, el sol casi llegó al horizonte, coloreando todo de un naranja cálido, pero no le preocupaba el tiempo. Estaba apoyado contra el poste con los ojos cerrados, disfrutando de los últimos rayos cálidos del sol poniente y pensando. Podía escuchar los latidos lentos de su sombra enmascarada cerca de él, acechando detrás de un arbusto de flores de maíz. Gruñó de frustración y comenzó a golpear lentamente la parte posterior de su cabeza contra la superficie en bruto del poste. No con fuerza, solo para conducir su desesperanza hacia la inocente vara. Él tenía miedo. Temeroso de sus propias emociones, temeroso de que arruinó todo cuando dijo claramente que no seguiría las órdenes si eso significaba que tenía que dejar a alguien atrás. Temía haber perdido toda la confianza que ganó durante estas semanas con una simple oración. Debe pensar que no soy confiable por eso, y tiene razón. Sus pensamientos vagaron por Minato y Kusina. Sobre la familia, sobre sus emociones irresponsables hacia ellos. Fue extraño, no estaba mirando a Minato ni a Kusina como familia antes. Solo eran amigos, vecinos, algunas de las pocas personas que conocía. Solo los conoció por unas pocas semanas, pero de alguna manera, cuando Minato les ordenó que se fueran, algo se rompió dentro de él. Con la adrenalina corriendo por sus venas, ni siquiera estaba pensando en ese momento, todo simplemente sucedió. Las palabras salieron de su boca sin considerarlas. Familia, ¿cómo podría decirle eso? Apenas nos conocemos, ni siquiera me conozco, ¿qué pasa si realmente soy solo un asesino, esperando solo para atacar? ¿Para matarlo? ¿Esperando solo la oportunidad de hundir a un kunai en su corazón o en el Hokage? ¿Seguiré siendo yo mismo si de alguna manera recupero mis recuerdos? Toroku sacudió la cabeza lentamente. No, eso ganó. Soltó un suspiro cuando sintió que alguien se acercaba lentamente desde el bosque. Toroku no abrió los ojos ni se movió una pulgada mientras la figura caminaba lentamente a su lado hacia el otro poste. Escuchó la suave voz cuando la tela se frotó contra el asta áspera, cuando el cuerpo se apoyó contra ella, se deslizó sobre su superficie áspera y llegó al suelo con un ruido sordo. Se quedaron así durante varios minutos, sin mover un dedo ni hacer ruido, disfrutando del último calor del sol y la brisa cálida. Un animal saltó del bosque y corrió por el claro. Quizás un conejo. Los pájaros todavía cantaban su canción en los árboles, mientras la brisa cálida jugaba con las ramas y las hojas como si fueran cuerdas de un arpa. Una cigarra, un sobreviviente solitario, o tal vez un madrugador, se unió a la cabalgata de la sonata de la naturaleza. Entonces, ¿qué te trajo aquí, Kakashi? Toroku preguntó suavemente sin siquiera abrir los ojos. Hablé con un amigo. Permanecieron en silencio, el uno con el otro en sus propios pensamientos, escuchando la música más perfectamente compuesta del mundo, cuando finalmente Kakashi abrió la boca. Quería darte las gracias. ¿Gracias por qué? Lo que hiciste en Kumo por Kusina. No fui lo suficientemente rápido como para alcanzarla. Me hice un completo idiota. Quizás, pero aún así. Quiero agradecerte. Toroku abrió los ojos y levantó la cabeza para ver aparecer las primeras estrellas débilmente brillantes en el horizonte oscuro. Solo tengo un recuerdo de mi vida anterior. Kakashi se puso rígido, pero permaneció en silencio, escuchando a Toroku que hablaba lentamente, cansado, dejando largos espacios entre sus pensamientos luchando consigo mismo. Se trata de una chica rubia, la vi morir mientras otra chica intentaba desesperadamente salvar su vida. Ni siquiera sabía su nombre, pero aún me duele, durante mi primera noche en Konoha, estaba de luto por ella. Cuando Minato nos dijo que los dejáramos allí, y, cuando vi a esa chica atacando a Kusina, solo vi la cara de esa chica. Él dejó escapar un suspiro.
Minato tenía razón, soy imprudente, Kusina es fuerte, podría haber desviado ese ataque, y, alguien podría haber muerto allí si el enemigo no hubiera retrocedido. Soy un shinobi inútil, el adolescente rubio suavizó su voz, casi susurrando cuando las palabras salieron de su boca lentamente, dejando largos espacios de silencio entre las oraciones, inseguro de sí mismo. Desobedecí una orden directa, ¿cómo podría ganarme la tuya o la confianza de Minato si ni siquiera puedo seguir una simple orden? Toroku dejó escapar un cansado suspiro y apoyó la cabeza sobre sus manos, que descansaba sobre sus rodillas sobre su pecho. Pero aún así, siento que eso fue lo correcto para hacer Datebayo, ni siquiera sé por qué te estoy diciendo esto. Kakashi no respondió de inmediato, solo se dejó sumergir en sus propios pensamientos, antes de abrir la boca después de un largo y silencioso minuto. Alguien me dijo algo no hace mucho, los que rompen las reglas y regulaciones se llaman basura. Toroku giró su cabeza hacia el Jonin y dejó escapar un suspiro, ahora eso es todo, aquí viene. Kakashi se inclinó hacia adelante y se sentó con las piernas cruzadas, apoyando las manos en su regazo. Pero los que no se preocupan por sus compañeros son incluso peores que la basura. El joven Jonin finalmente se volvió hacia Toroku y estaba seguro de que si no llevaba una máscara, podría ver una suave sonrisa en su rostro. Pero las emociones aún aparecieron en su único ojo visible, ya que le sonrió abiertamente, lo que finalmente hizo que la boca del adolescente se levantara. La mano derecha de Kakashi se había levantado lentamente de su regazo y se detuvo en el aire, esperando la suya. Toroku agarró la mano del Jonin y lo dejó estrecharla lenta y tiernamente. Bienvenido al equipo. Gracias. El rubio dejó que la sonrisa se convirtiera en una sonrisa y dejó caer su mano. Se quedaron en silencio durante varios momentos, cada shinobi ahora miraba hacia el cielo casi negro como la tinta, observando cómo aumentaba la cantidad de estrellas débilmente brillantes, que veían el cielo con su brillo blanco. ¿Quién dijo qué? Fue Obito. Kakashi permaneció en completo silencio durante un largo minuto, sopesando sus pensamientos. Me lo dijo cuando estaba a punto de dejar a Rin atrás en favor de la misión. Toroku levantó una ceja y se volvió hacia Kakashi. Era un idiota en aquel entonces, adorando las reglas, colocándolas ante mis camaradas porque, el Jonin sacudió lentamente la cabeza. Pero después de ese día, cuando Obito, algo cambió dentro de mí. Felizmente me convertiría en basura si pudiera salvar a alguien. Se quedaron en silencio, cada uno en sus propios pensamientos sobre lo que había sido revelado. Sabes, si tú y Obito hubieran tenido la oportunidad de conocerse, estoy seguro de que te habrías llevado bien. Era igual que tú. Una persona increíble con gran talento. No, un idiota irritante y ruidoso. Kakashi dejó escapar un suspiro cansado. Perdón por mi comportamiento antes. Estaba actuando como el chico levantó la vista detrás de sus cerraduras plateadas, buscando la palabra que quería. Jerk. Idiota. Kakashi puso los ojos en blanco ante las palabras ofrecidas, luego se encogió de hombros al final. Sí. Los dos muchachos se quedaron en silencio antes de que ambos se echaran a reír a carcajadas en el claro. Toroku sabía que este era el comienzo de algo realmente bueno. Sintió una gran carga caer de sus hombros y su frustración desapareció. Sin embargo, no duraría mucho. Después de regresar a casa del hospital, no tuvo oportunidad de hablar con Minato. Sin embargo, él fue quien declaró que la conversación aún no había terminado, pero ya era el segundo día y Minato no se veía por ninguna parte. Definitivamente lo estaba evitando, enmascarando su chakra. Un suspiro salió de su boca mientras movía su mano para tocar la puerta de su vecino como su último intento por atrapar al rubio. No se sorprendió cuando vio a Kusina de ojos verdes en la puerta en lugar de su propio reflejo. Lo siento. Todavía no está en casa. Veo. Soltó otro suspiro decepcionado y comenzó a girarse para irse. Oye. A pesar de que él no está aquí, puedes entrar. Acabo de terminar de preparar la cena y realmente no quiero comer solo. Toroku la miró con una mirada inestable, pero antes de que pudiera decir una palabra, sintió una mano suave en su muñeca. Vamos. No te voy a morder la cabeza. Lentamente asintió, siguió a Kusina al departamento y se sentó a la pequeña mesa del comedor.
Orbes azules siguieron su movimiento mientras agarraba los platos y el gran tazón de carne asada y lo dejaba sobre la mesa, antes de que finalmente se acomodara al otro lado de la mesa frente a él. Comieron en completo silencio de una manera absolutamente inusual. Cuando estaban juntos eran el dúo más ruidoso. Enfrentarse el uno al otro, reír, y luego molestar a alguien más para reírse de él o ella juntos. Toroku se retorció en su asiento, incómodo por el incómodo silencio, tratando de terminar su comida lo más rápido que pudo para escapar de esta situación surrealista. ¿De qué quieres hablar con Minato? Toroku parpadeó sorprendido. No esperaba nada tan directo. Pensó cuidadosamente en lo que quería revelar a Kusina antes de responder. Quiero arreglar las cosas con él. Tengo muchas cosas en mente desde nuestra última misión, sobre nuestra relación y todo este asunto del hermano, y sobre mis acciones en ese momento, quiero hablar con él sinceramente. Sabes, está asustado, nunca tuvo miedo de nada, pero ahora lo está, porque está de puntillas en la oscuridad. No está seguro y está preocupado porque no sabe lo que debe hacer. Toroku frunció el ceño. Realmente no entiendo lo que quieres decir con eso. Estaba asustado por Kumo cuando te desmayaste. Estaba preocupado por estar enfermo cuando estabas en el hospital, inconsciente. Hasta nuestra misión, estaba tratando de seguir siendo profesional en tu caso sensible, tratando de negar el suyo sentimientos, pero este incidente abrió los ojos, te está evitando porque no quiere enfrentar su propio miedo. ¿Sabes por qué les dijo a los dos que retrocedieran? Toroku sacudió la cabeza. Te ordenó que retrocedieras para protegerte. Tú y Kakashi. Estaba inseguro de sí mismo, de su propio liderazgo, inseguro de tus habilidades. Después de la muerte de Obito, prometió que no perdería a otra persona. Alguien precioso. Alguien de la familia. ¿Familia? Toroku se estremeció y miró hacia atrás con los ojos muy abiertos a la suave sonrisa de Kusina. Sí. Sabes, a veces te llama hermano inconscientemente cuando habla de ti. Ella soltó una risita suave. Minato me mataría si se diera cuenta de que te dije esto. Está bien, no se lo diré, y estoy agradecido por esto, porque al menos sé que él tiene los mismos sentimientos que yo. Kusina permaneció en silencio, sin atreverse a cortar a Toroku, quien enterró su rostro en sus manos. Tengo miedo, Kusina, tengo miedo de perderlo todo de nuevo. No sé cómo debería manejarlo. Al principio traté de hablar y comportarme como si fuera solo un amigo, pero, yo, simplemente cambiado, soltó un suspiro cansado y se recostó en la silla, moviendo sus ojos hacia la mesa. Cuando él me dijo que retrocediera y te dejara atrás, no lo sé. Algo se rompió dentro de mí, y ahora estoy confundido, no sé qué hacer. Hablé con Kakashi hace 2 días, sobre Obito, tomé la decisión de lo que pensé que era correcto, pero desobedecí la orden, y también le dije que siempre desobedecería en la misma situación. Me temo que perdí el último poquito de confianza que logré ganar de él, de ti, y, soltó otro suspiro y pasó la mano por sus mechones rubios. No quiero parecer poco confiable, pero acabo de hacer de eso una profecía autocumplida. Soltó una risita, sus ojos ahora fijos en su plato vacío frente a él. Es gracioso. ¿Qué? Hace apenas 2 semanas que le di una clase a un niño pequeño sobre ninjas irresponsables. Que son imprudentes y terminarán muriendo temprano, jeje. Le di una clase a un niño pequeño sobre cómo comportarse, pero ni siquiera puedo escuchar a mi propio consejo. Permanecieron en silencio por un largo momento antes de que Toroku continuara. Pero ¿sabes qué? Si ese es el costo, vale la pena. Si tengo que morir antes para salvar a alguien, pagaré ese precio. Me alegra que estés ileso, y lo haré una y otra vez si tengo que hacerlo. Toroku finalmente levantó la vista de la mesa para encontrarse con los ojos verdes de Kusina y la suave sonrisa en su rostro. La sonrisa, llena de amor y cuidado, que inmediatamente le calentó todo el pecho y, al final, todo el cuerpo de la cabeza a los pies, como en el recuerdo nebuloso cuando se conocieron. Eres un joven especial, Toroku. Un shinobi especial pero todavía idiota, dijo una nueva voz. Toroku saltó de su asiento y casi se cae al suelo cuando se volteó para enfrentar al recién llegado, empujando su asiento en el proceso con un ruido sordo. Reconoció esa voz en cualquier lugar.
La fuente rubia estaba apoyada contra el marco de la puerta, con las manos cruzadas frente a su pecho con una suave sonrisa en su rostro. ¿Cuánto tiempo has estado parado allí? Tiempo suficiente. Minato se acercó para volver a colocar el asiento en su lugar original, junto al adolescente aún conmocionado con los ojos muy abiertos, lleno de alerta y miedo. Kusina esbozó una pequeña sonrisa y salió de la habitación sin decir una palabra, dirigiéndose hacia el pequeño balcón para dar un poco de espacio a las rubias. Pero no eres el único, me gustaría disculparme, por, ya sabes, ser un idiota. Toroku no se atrevió a moverse, solo miró al rubio que ahora estaba sentado en el lugar anterior de Kusina. Lo siento, fui un tonto, debería agradecerte, porque protegiste a Kusina, y en lugar de agradecerte, te di una conferencia. Y fue inmerecido. Minato miró a Toroku, esperando cualquier tipo de reacción, pero al ver la falta de ella, simplemente continuó, evitando su mirada del adolescente. Vengo de ver a Kakashi, él me gritó como un maníaco. Nunca pensé que podría ser algo así. Ese niño reservado. Pero era necesario darse cuenta de que estaba equivocado, que no eres niños. Eres un shinobi de la hoja, y debería confiar en tus habilidades. Me equivoqué y fui egoísta al ordenarles que nos dejaran atrás. Pensé solo en mí y en mis propios sentimientos, sin siquiera considerarlos a ustedes dos. También abandoné mi propio consejo, que lo más importante es el trabajo en equipo. Nunca te verás obligado a desobedecer, porque nunca te obligaré a abandonar a tus camaradas de nuevo. Así que una vez más, lo siento. Toroku lentamente abrió su boca vacilante para decir algo. Cualquier cosa. Pero su mente permaneció en blanco y cerró la boca, mientras que Minato lentamente giró la cabeza para mirarlo a los ojos. Su frustración se desvaneció de inmediato cuando las esferas azules celestes de Minato perforaron las suyas, dejando nada más que otra sensación cálida en su pecho. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro y volvió a sentarse en el asiento, apoyándose en la mesa. No creo que seas poco confiable, porque ahora sé que puedo confiar con seguridad en la vida de cualquier persona en tus manos. Pero, aún eres imprudente sobre tu propio bienestar. No negaré que lo soy, y siempre lo seré si se trata de una vida que puedas salvar. Minato no respondió, solo le sonrió. Toroku dejó escapar un suspiro de alivio. Permanecieron en silencio durante unos minutos, sentados juntos sin decir una palabra hasta que comenzó a ser opresivo. Entonces, ¿qué haremos con esta cosa de hermano? Solo lo que queremos llegar a ser, Oto. Eso fue extraño, ya sabes, Aniki. Eso también fue extraño. Se sonrieron el uno al otro suavemente, luego las sonrisas se convirtieron lentamente en una sonrisa, luego una risita, y al final los dos shinobi rubios se reían sin control junto a la pequeña mesa. Un mechón rojo se asomó a la habitación para mirar la escena con incredulidad. Esa fue una reunión rápida, ya sabes. Minato se vio entre dientes y saludó a Kusina para que se acercara, quien inmediatamente obedeció y saltó al regazo del rubio por la falta de asientos. Entonces, veo que la paz se restableció nuevamente. ¿Tienes hambre, idiota número 2? El pelirrojo se volvió hacia Minato descaradamente, quien solo asintió en respuesta, ganando un gran tazón de carne de vaca para él mientras se movían hacia la sala de estar, donde podían acomodarse mucho más cómodamente. Antes de que pudieran comenzar su conversación, se escuchó un golpe sordo desde la puerta y Kusina regresó con un confundido Kakashi a su lado, mirando a las dos rubias sentadas una al lado de la otra, conversando y bromeando como si nada hubiera pasado antes. ¿Sabes, sensei? Vine a darte otra patada en el trasero, pero parecía que eras más rápido. Minato solo se vio entre dientes y señaló hacia una silla vacía. Entonces, ahora que estamos reunidos así, veamos. Toroku, me dijiste que me mostrarías esa pequeña etiqueta de barrera tuya. Toroku parpadeó y se volvió hacia Kusina. Yo hice. Claro. ¿Por qué? ¿Es algún tipo de secreto? Él sacudió la cabeza y le sonrió. No, por supuesto que no. Iré a buscar uno para ti. Está bien, déjamelo a mí. ¿Dónde están? En mi bolsa al lado de la puerta.
Toroku se giró a su lado para obtener sus llaves, pero cuando se volvió sosteniendo las llaves en el aire, el rubio a su lado desapareció. Podía sentir una vena en su frente que comenzaba a latir violentamente, esperando, solo que su hermano reapareció en el siguiente segundo en el medio de la habitación, sosteniendo la bolsa abierta en su mano izquierda, mientras que la derecha ya estaba cavando en ella buscando la etiqueta. Minato, un gruñido hosco salió de la boca de Toroku, sus ojos se estrecharon en una delgada línea. ¿Pusiste una marca dentro de mi apartamento? ¿Sin mi permiso? Minato dio un paso atrás y miró nerviosamente al adolescente enojado, dejando que una sonrisa avergonzada corriera por su rostro. Perdón. Toroku cerró los ojos hasta que ahora estaba haciendo una mueca y se pasó la mano por el cabello, listo para arrancarlo en su frustración, pero solo un fuerte gruñido animal lo dejó. Dejó caer la mano en su regazo y giró la cabeza hacia el idiota número 2. ¿Alguna vez has oído hablar de la privacidad? No importa. Ni siquiera necesito una respuesta. Minato se rió entre dientes y le envió una sonrisa de disculpa a Toroku, entregándole su bolsa, quien finalmente sacudió la cabeza lentamente y puso los ojos en blanco. Inmediatamente encontró la pequeña etiqueta de papel del bolsillo derecho y se la entregó a Kusina. ¡Wow! Ahora que es un diseño muy singular. Nunca pensé en usar a los guardianes de las vigas de esa manera. El problema es, como pueden ver, que podría contrarrestar de manera segura un solo ataque. Y solo hasta un nivel B medio en este tamaño. Pero si lo hiciera más grande no sería tan fácil de controlar en una pelea real. Pero esa sigue siendo una etiqueta muy útil. Kakashi miró pensativamente el pequeño papel con la esperanza de entender de qué estaban hablando, pero al final se encogió de hombros y se volvió hacia Minato. Sensei. Cuando usaste tu Iraisin por primera vez bajo el sello de parálisis, usaste los clones de Toroku como destino, ¿no? Sí. Como eran clones perfectos, también copiaron mi sello. ¿Cuándo saldrá esa cosa de mí de todos modos? No es que sea algo muy malo en una misión, pero ¿cómo te patearé el trasero en nuestro próximo combate si recibes acceso instantáneo a mis clones? Toroku cruzó los brazos frente a su pecho y la última parte de su oración se convirtió en una mufla, contrarrestada por la risa de Minato. ¿Puedo contarlo como un desafío para un combate? Toroku solo respondió con una amplia sonrisa. He aprendido mucho desde nuestro primer partido. También quiero una revancha. Kakashi se cruzó de brazos y lanzó una mirada arrogante hacia el rubio con su único ojo visible. Minato le dio una cálida sonrisa al adolescente rubio y comenzó a reírse. Te has convertido en el popular compañero de entrenamiento. Porque soy así de increíble. Minato puso los ojos en blanco como respuesta, pero se dio cuenta del ojo maravillado de Kakashi sobre Toroku. ¿Por qué caíste al suelo en ese momento? Toroku parpadeó sorprendido al escuchar esa pregunta de Kakashi. ¿Otro flashback? Minato le preguntó al rubio con curiosidad, quien solo sacudió la cabeza. En realidad no. Solo un dolor de cabeza. Pero bastante vicioso. Pensé que mi cerebro iba a explotar. Minato asintió con la cabeza. ¿Cómo encontraste a su cautivo dentro de esa barrera? Minato ahora volvió sus ojos curiosos hacia el rubio maravillado. Fui tras el olor. Me refiero a mi clon, subterráneo. Ese sello de barrera era realmente algo, pero no era tan seguro desde su parte inferior y su olor se filtró en el suelo. Mi nariz es bastante buena, ya sabes. Después noqueaste al guardia, aún era difícil desactivar ese sello. El destello amarillo de Konoha asintió en reconocimiento. Toroku dejó escapar un suspiro y ahora estaba mirando a Kusina. Realmente esperaba verte en acción, Kusina. Estoy ansioso por verte pelear. Soy demasiado especial para mostrar mis habilidades. La pelirroja dio su respuesta con un guiño arrogante y se ganó los ojos de Minato. No quiero parecer grosero, pero he tenido un día largo y estoy a punto de colapsar. Entonces, si no te importa, podríamos continuar esta pequeña charla mañana. Minato dejó que una sonrisa de disculpa recorriera sus rasgos. Oh, lo siento. Por supuesto. Toroku se levantó instantáneamente de la silla y los dos muchachos salieron del departamento, dejando a la pareja sola. Minato dejó escapar un suspiro cansado y se dirigió hacia el dormitorio, desplomándose sobre la cama boca abajo en su ropa. El pelirrojo lo siguió y se sentó en la cama junto a su cabeza.
Al menos deberías quitarte la ropa. Minato volvió la cabeza hacia Kusina y respondió con una sonrisa arrogante. Esa tarea te está esperando, mi amor. Kusina puso los ojos en blanco ante la declaración y le golpeó la cabeza con una almohada que estaba a punto de esponjar. Minato se echó a reír y se sentó en la cama para quitarse la ropa. La mujer miró su espalda en silencio por un minuto, mirándolo mientras comenzaba a deshacerse de sus prendas. ¿Por qué le mentiste a Toroku? El rubio se congeló en su movimiento para quitarse la camisa, y después de un largo momento, continuó lentamente. Acerca de... Le dijiste que confiarías en la vida de cualquiera en sus manos. ¿Alguna vez has escuchado que escuchar a escondidas es descortés? Kusina no respondió, y Minato dejó escapar un suspiro cansado, volviéndose hacia la mujer en la cama. No lo sé, tal vez porque quiero creerlo. Minato, le das falsas esperanzas. ¿Qué esperas de mí, Kusina? Dime, ¿qué? ¿Decirle la verdad? La verdad que no sé cómo sentirme por él. Que tal vez algún día seré yo quien corte la garganta. Sé que no confías en él, pero intentó salvar mi vida, y no puedes negarlo. Está trabajando muy duro para ganar tu confianza y reconocimiento. Considera tus propias palabras, que ahora es un adolescente, tan confundido sobre tu situación como tú. No lo empeores. Soy consciente de que ya estás apegado a él, no importa lo enojado que estés tratando de negarlo. Sí, estoy apegado y este es el problema. Conozco mis responsabilidades. Créeme, sé muy bien que tal vez algún día tenga que matarlo, Kusina, sabes muy bien que sospechó lo suficiente desde el principio. Entonces todo este asunto relativo, sabes muy bien lo que podría significar, ¿no? Entonces, ¿por qué estás actuando como un hermano mayor cariñoso? Porque quiero creer que realmente soy su hermano. Minato espetó con una voz alzada, su rostro se convirtió en un ceño irritado. Entonces escoge. La ira del rubio se desvaneció, la confusión reemplazó su ceño fruncido. ¿Entre qué? Elige una opción. Sé su hermano, o sé uno de sus superiores y juez, pero no juegues más este juego de dos lados con él, porque es asqueroso. Me da vergüenza la forma en que estás actuando en la calle. Pensé eras una persona directa que nunca usaba una máscara. El silencio opresivo cayó sobre la habitación cuando Minato dejó que las palabras se hundieran en sus propios pensamientos y calmó sus nervios intensos, enterrando su cabeza en sus manos y dejando escapar otro suspiro. Kusina no interfirió. Quería que Minato finalmente se abriera a ella. Para abrir y expresar sus dudas, sus pensamientos, porque no hablaron de esto correctamente desde que el Sandaime reveló su relación de sangre y vio que Minato estaba luchando entre sus propias emociones desde entonces. Realmente le gustó el chico en las primeras semanas, se hicieron amigos rápidamente y tuvo un muy buen efecto en Minato después de que Obito había muerto. Eso fue lo único que dejó el espíritu ardiendo en él. Sus reuniones, sus visitas y los pequeños chistes del niño. La rubia había hablado mucho de él, y ella también sentía mucha curiosidad por él. Y cuando finalmente se conocieron, sintió que había encontrado algo perdido en sí misma. Algo cálido dentro de ella, y por un largo momento finalmente se sintió completa. Kusina miraba a Minato con ojos preocupados. Sabía que la confianza de Minato desapareció en un abrir y cerrar de ojos, cuando se reveló su relación con Toroku, y Kusina también sabía lo que esto podía significar. Sin embargo, no podía pensar en esta posibilidad. Ella no quería pensar en eso. Que ese chico dulce era solo un asesino que estaba detrás de la vida de Minato. Durante los años de guerra, Minato ganó muchos enemigos, especialmente de Iwa. Toroku fue quizás parte de un plan muy bien preparado. De alguna manera encontraron a un pariente, su hermano perdido hace mucho tiempo, y tal vez lo entrenaron para ese mismo momento. Kusina dejó escapar un suspiro y se inclinó hacia Minato para acariciar suavemente su mano. El rubio no se movió de su estado congelado ya que estaba perdido en su propia pequeña palabra, en sus pensamientos sobre Toroku. Minato. Estoy pensando, Kusina. Entonces dime, ¿en qué estás pensando? No lo sé, es demasiado complicado, todo fue tan perfecto hasta hace 2 meses. No estaba preocupado por la muerte, por mi posible asesinato. Finalmente levantó la cabeza de sus manos, mirando a Kusina con ojos cansados. Parecía una década más viejo.
Ayúdame, ¿qué debo hacer? Disfruta tu tiempo con tu nuevo hermano. Es un shinobi especial y valioso. Si llega el momento, sabrás lo que tienes que hacer y sé que lo harás. Pero hasta ese momento, no luches con tus sentimientos. Aceptarlos. Minato permaneció en silencio por varios minutos. Lentamente agarró una toalla y se dirigió al baño, dejándola sin decir una palabra. La mujer sacudió lentamente la cabeza y dejó escapar un suspiro. Rubias obstinadas, revoloteando entre ellas. La noticia se extendió por el pueblo oculto en las hojas como un virus en un cuerpo humano. La noticia de que Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de Konoha, inició negociaciones sobre el alto el fuego con los otros países elementales. Las misiones en los campos de batalla se retrasaron, los puestos de guardia en las fronteras se cerraron, dejando más shinobi en espera en la aldea de los que podía manejar debido a la falta de tareas. Todo estaba lleno: los bares, los restaurantes y la mayor molestia para el trío de dos rubias y un joven jonin de cabello plateado. Todos los campos de entrenamiento disponibles estaban ocupados. Bueno, ¿alguna otra sugerencia para matar el tiempo? Toroku se volvió hacia sus compañeros después de soltar un suspiro decepcionado en el campo de entrenamiento más alejado de Konoha. Antes de que ninguno de ellos pudiera hablar, un águila apareció en la distancia, acercándose al pequeño grupo. El majestuoso pájaro flotaba en los vientos sin movimiento, flotando lentamente alrededor de Minato en lo alto del cielo. Minato observó cuidadosamente al depredador y suspiró. Bueno, parece que nuestro deseo está garantizado. Nos dirigimos a la torre Hokage. Toroku miró a Kakashi confundido con una ceja levantada y el jonin señaló hacia el águila. Esa es una señal de convocatoria de jonins del Hokage, y como se concentra en Minato, quiere verlo. Veo. Ven, vamos juntos, luego puedes ir a donde quieras. Minato agarró el hombro de sus dos compañeros y desapareció del pequeño camino con un destello de oro y plata. El trío reapareció frente al escritorio del Hokage con un segundo retraso. Toroku rodó su hombro para aliviar el efecto posterior de la técnica, y movió su cabeza hacia un lado para ver a un hombre alto con el pelo negro y recto hasta la cintura a su izquierda, mirando a Minato con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. Momentos después, su vista se movió hacia Toroku sin mover la cabeza, y no pudo evitar la expresión de su rostro mientras fruncía el ceño cuando sus orbes azules se conectaban con los de color ámbar. Toroku no pudo apartar la mirada de las pupilas divididas mientras deprimía un escalofrío cuando sintió una gota de sudor frío corriendo lentamente por su espalda debajo de su ropa. Su cerebro se vació, y aparecieron puntos negros en su vista, enmascarando la marca púrpura en la piel anormalmente pálida. En la parte posterior de su cabeza, sintió cuando sus manos comenzaron a temblar, e inmediatamente apretó sus manos en puños con su último recurso de autocontrol. Lentamente sintió como sus uñas se hundían dolorosamente en la carne suave de sus palmas mientras la ira comenzaba a crecer dentro de sus venas. El mareo flotó en su cerebro, su vista se llenó con los ojos ámbar con las pupilas abiertas. Algo comenzó a hervir dentro de él, burbujeando profundamente en sus venas. Toroku sintió cuando el mundo comenzó a dividirse bajo su pie. Orochimaru-san. Toroku de repente salió de su éxtasis temporal cuando la voz familiar resonó dentro de la oficina. Minato-san, el hombre lo saludó sin apartar los ojos del joven adolescente, que no pudo reprimir un escalofrío cuando la voz fría del hombre lo alcanzó. El hombre finalmente apartó los ojos de Toroku para encontrarse con otro par idéntico de orbes azules. Escuché que tenías un muy nuevo e interesante compañero, y de hecho es un joven fascinante. El pálido rostro del shinobi se movió a una media sonrisa animal y lentamente abrió la boca para lamerse los labios con la lengua. Otra gota de sudor frío corrió por su columna vertebral y no pudo contener su movimiento cuando se apartó del hombre pálido, casi chocando con Minato. También escuché que aprendiste sobre una niña, Orochimaru-san, respondió Minato con voz fría, sin molestarse en enmascarar el tono helado. Sí, los rumores son ciertos. Anko-chan es una joven, muy prometedora kunoichi. Tu conversación es fascinante como siempre, pero tenemos asuntos serios aquí, así que por favor. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia la mesa donde Sarutobi descansaba su barbilla sobre sus dedos unidos, apoyándose en el escritorio. Los tres recién llegados se inclinaron y saludaron cortésmente al líder de la aldea, y Minato despidió a su equipo de inmediato.
Toroku miró por encima del hombro desde la puerta y conectó sus orbes azules nuevamente con un par estrecho de ámbar. Rápidamente desvió la mirada y casi huyó de la oficina. Toroku miró sus manos para notar que estaban empapadas de sudor y aún temblando un poco. Rápidamente los metió en los bolsillos de sus pantalones para esconderlos de la vista y trotó tras Kakashi, quien casi llegó a las escaleras que conducían afuera. Los dos jóvenes shinobi caminaron lentamente por el pasillo que salía de la torre. Cuando finalmente llegaron al aire libre, Toroku levantó la cabeza hacia el cálido sol. Sintió que estaba congelado en el fondo de su cuerpo hasta los huesos, y agradecido bebió cada cálido rayo del sol de la tarde. Finalmente miró a Kakashi para encontrarse con sus ojos. No seas demasiado duro contigo mismo. También me asusté cuando lo conocí. El jonin desvió la mirada y sus hombros temblaron cuando un escalofrío los recorrió. Odio a esa serpiente, siempre sentí escalofríos corriendo por mi espalda cuando me miraba con sus ojos espeluznantes. Toroku miró a su compañero con ojos curiosos y abrió la boca. ¿Quién es él? Es uno de los 3 legendarios Sannin, los estudiantes de Okage-sama. Un shinobi muy poderoso. Toroku solo asintió con la cabeza en comprensión, y levantó la vista para mirar por última vez la torre Okage, luego siguió a Kakashi, que ya se estaba yendo, sin decir una palabra. No pudo evitar sus pensamientos de Orochimaru, y sintió otro temblor frío construyéndose dentro de su columna vertebral. Cuando los dos jóvenes shinobi abandonaron la habitación, Sarutobi finalmente se quedó solo con los 2 hombres en la oficina. Un movimiento rápido con los brazos y Minato sintió como 4 firmas de chakra imperceptibles desaparecían de la habitación cuando el guardián Bu personal del Hokage se retiraba de la oficina. Bueno, esta será una conversación seria. Sarutobi lentamente buscó su pipa, tirando las cenizas restantes sin esparcir nada sobre el escritorio para reemplazarlo con tabaco fresco con sus manos experimentadas. Chasqueó los dedos y aparecieron llamas azules de chakra en la punta de ellos para encender su pipa. Después de 3 pequeñas bocanadas de humo, el viejo Hokage se recostó en su silla, mirando a los 2 shinobi con cuidado, luego hizo un gesto hacia 2 sillas frente a su escritorio. Después de 1 minuto de completo silencio, cerró los ojos para ordenar sus pensamientos y lentamente bajó la mano con la pipa sobre el escritorio. Como saben, envié delegaciones a los países elementales para negociar un tratado de paz. Los 2 shinobi solo asintieron y Sarutobi levantó su pipa para otra bocanada.